Eh, Hola, putazos. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cuáles son las 5 devociones de Cristo más importantes en España. Sí, las 5 advocaciones de Cristo más veneradas en España o más conocidas o populares. Son imágenes, bueno, o advocaciones o devociones muy arraigadas en la religiosidad popular española y que son, sí, muy conocidas tanto en España como en el resto del mundo. Son devociones muy importantes, ¿no? Ya hicimos esto con las vírgenes, ahora toca con los Cristos. Empecemos. El quinto lugar lo ocupa el Sagrado Corazón de Jesús, cuyo máximo exponente es el ejemplar que vemos en la imagen, que está en una obra monumental en el Cerro de los Ángeles en Getafe, que marca el centro geográfico de la península ibérica. Este es el Sagrado Corazón de Jesús, del Cerro de los Ángeles, pero bueno, también la advocación se extiende, o la devoción también es aplicable a todas las imágenes, a las numerosas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús que hay a lo largo de la geografía española. Hay muchas imágenes importantes del Sagrado Corazón en España, como el Sagrado Corazón de Nervión en Sevilla, o también en Oviedo hay otro, y bueno, incluso aquí en San Lorenzo de Escorial hay uno que salió hace pocos años en Extraordinaria por aquí, por el centenario de, no me acuerdo de qué fue el centenario, pues fue por un centenario que visteis la procesión, ¿no?, del Sagrado Corazón de Jesús por las calles del Carmelo y demás imágenes, ¿no? Los hay en muchos sitios de imágenes del Sagrado Corazón. Es una estampa muy típica, la del Sagrado Corazón de Jesús, cuya festividad se celebra en junio. Una devoción muy importante en España, la del Sagrado Corazón de Jesús. La imagen que vemos, pues la del Cerro de los Ángeles en Getafe, ¿no? Una imagen que una imagen que durante la guerra civil pues fue fusilada por los rojos asquerosos. Porque bueno, que se pudo restaurar y eso. En el Sagrado Corazón de Jesús, una de las imágenes de Cristo más, una de las advocaciones de Cristo más populares de España. El Sagrado Corazón de Jesús. El cuarto lugar lo ocupa el Santísimo Cristo de la Expiración de Triana, conocido como el Cachorro, una imagen de Francisco Antonio Ruiz Gijón del año 1682 que procesiona cada tarde del Viernes Santo desde Triana. Una imagen bastante portentosa y bastante espectacular, que refleja el último instante de vida de Jesús, en el cual pues expira. Es una imagen muy conseguida y muy característica, que tiene una leyenda muy particular, ya que, según la leyenda, la imagen está basada en un gitano de la zona que apodaban el Cachorro, y por eso se le llama Cachorro, ¿no?, por su parecido con tal gitano. El gitano que era el gitano de la leyenda, que era muy mujeriego, y hubo un vecino que se puso celoso porque pensaba que se veía con su mujer. Entonces el tipo apuñaló al gitano y por casualidad Ruiz Gijón presenció el momento, y se le quedó grabada la imagen del gitano agonizante. Y luego tuvo sueños con esa imagen, con, tuvo sueños con ese gitano que veía su rostro en la muerte, y eso le inspiró para generar este crucificado, para tallarlo. Y bueno, así se quedó. Una imagen muy popular y muy conocida de la Semana Santa de Sevilla, que ya lo dijimos, sale cada tarde del Viernes Santo por las calles de Triana y de Sevilla, y que bueno, es un crucificado bastante bueno. Y procesiona junto a la Virgen del Patrocinio. Además que es, además que el año pasado
fue llevado a Roma para participar en una procesión magna con diferentes imágenes de cofradías de toda Europa, ¿no? Al menos de toda Europa católica. En plan, que hubo una procesión por Roma del jubileo de Roma de la Esperanza, del jubileo de la Esperanza, en el cual procesionaron varias imágenes procedentes de varios países. Entre ellas destacamos el cachorro. En plan, de España vinieron el cachorro, la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Señor Nazareno de León. Y bueno, procesionaron por las calles de Roma y eso. Y bueno, sí, esta imagen fue a Roma, a procesionar en Roma y procesionó en Roma. Se le vio por delante del Coliseo, delante del Arco del Triunfo y por el circo también se le vio. Una estampa única, irrepetible. Luego también otras cosas, ¿no? También, eso sí, en el año 1973 se produjo un incendio fortuito en la basílica, bueno, que entonces no era basílica, pero que sí que en la actualidad sí que lo es, en su basílica, que hubo en el altar donde estaban tanto la imagen del Cristo como de la Virgen, se produjo un incendio que acabó totalmente con la imagen de la Virgen, que hubo que sustituirla por otra similar, y el Cristo se salvó, aunque no sin sufrir graves daños, ¿no? Sobre todo en su parte baja, en los pies y en las piernas. Plan, hubo que hacerle una restauración bastante quirúrgica. Y bueno, menos mal que pudo recuperarse. Pero bueno, y demás cosas, ¿no? En plan, una imagen muy popular y muy típica de la Semana Santa. Otra cosa especial que también hizo fue, en diciembre de 2014, también participó en otra magna junto con la Macarena, el Gran Poder, la Esperanza de Triana y demás devociones importantes de la Archidiócesis de Sevilla, pues que procesionaron todas juntas por las calles de Sevilla creo que era un congreso, no sé qué, de las principales devociones de la provincia de Sevilla, que también participaron la Virgen de los Reyes y varias imágenes de la provincia, varias devociones principales de la provincia. Eso es el cachorro. El tercer lugar lo ocupa el Cristo de la Buena Muerte, o Cristo de Mena, una imagen capital de la Semana Santa de Málaga, cuya historia es muy interesante. Si bien no es la imagen original que era de Pedro de Mena, pues fue destruida por los rojos en los oscuros años 30, y tuvo que hacerse una réplica exacta de la imagen destruida. Pero bueno, aún así se le sigue conociendo como Cristo de Mena, el Cristo de la Buena Muerte, que es muy típico de Málaga. Pues sobre todo es típico cuando el Jueves Santo desembarcan los legionarios, ya que es una imagen y una devoción muy ligada a los legionarios. Van los legionarios y primero lo sacan, los legionarios primero lo sacan en hombros, cantando el himno de la legión, el novio de la muerte. Lo van sacando con su paso militar y lo llevan en hombros, ¿no? Y luego lo colocan en el trono y ya no sé si es tarde noche o ya madruga del jueves o ya madruga del viernes, que ya sale en procesión en su trono junto a la Virgen de la Soledad, que participan y el trono es escoltado por los legionarios. Y bueno, una imagen bastante importante de la Semana Santa malagueña, cuyo vínculo con la Legión es legendario. También en otras, y no solo en Málaga, también hay en varias localidades donde tienen un Cristo de la Buena Muerte, el cual es llevado por legionarios, ¿no? Que es llevado y custodiado por legionarios, como por ejemplo en el Parador de las Hortichuelas en Roquetas de Mar. También está la Hermandad de la Buena Muerte y Amargura, y el martes santo el Cristo de la Buena Muerte de la parroquia del Parador es custodiado por legionarios y luego llevado sobre sus hombros a la Casa Hermandad. Es trasladado desde la parroquia de la Asunción hasta la Casa Hermandad y llevado por los caballeros legionarios.
Luego sale el Jueves Santo por la tarde y el paso es custodiado, es escoltado por los legionarios. Una imagen, y luego y en otros sitios igual, ¿no? Aunque no en todos. Por ejemplo, aquí en San Lorenzo del Escorial también hay un Cristo de la Buena Muerte, pero ese, sin embargo, no lo llevan ni lo escoltan legionarios. O en Sevilla también hay al menos dos crucificados con esa advocación que tampoco son ni escoltados ni llevados por legionarios. Pero bueno, aún así es una advocación muy ligada a, a los caballeros legionarios. Y bueno, sí, es una advocación muy ligada a los legionarios, por el cual hay en muchos sitios de España, ¿no? También existen las llamadas hermandades de caballeros legionarios, cual tienen al Cristo de la Buena Muerte como su patrón. Y eso, en plan, bueno, algunos de los hitos de esta imagen, entre los hitos de esta imagen contamos que en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en el año 2011, pues esta imagen, junto a otras tantas procedentes de diversos lugares de la península de España, pues fue llevada a Madrid y procesionó en la magna de Madrid, de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Junto a otras imágenes de otras provincias como la Virgen de Regla de Sevilla, eh, el Gran Poder y Jesús de Medinaceli de Madrid, el Despojado, creo que era de Granada o de Jaén, no me acuerdo bien, la Hermandad del Beso de Judas de Córdoba, creo que era la Sagrada Cena de Murcia o la Piedad de Valladolid, entre otros, entre otros. Y en plan que fue esta hermandad, este Cristo también fue llevado a Madrid y fue sacado en su trono y escoltado por sus hermanos legionarios. El Cristo de la Buena Muerte, o de Mena, otro referente devocional de la religiosidad española. El subcampeonato lo tiene nuestro Padre Jesús de Medinaceli de Madrid, una imagen que es capital de la Semana Santa madrileña, que procesiona cada Viernes Santo por la tarde con su trono por las calles de Madrid. Una devoción bastante particular y bastante importante, y que además está muy arraigada no solo en Madrid, sino también en España, ¿no? Hay muchas localidades donde también hay un Cristo de Medinaceli que se venera con esa advocación, como por ejemplo aquí en San Lorenzo del Escorial y en otras partes, ¿no? En plan, es una devoción muy extendida y muy arraigada en España. Además, un Cristo con una leyenda bastante curiosa. Se cree que fue, fue hecha en el siglo XVII, la imagen fue tallada en el siglo XVII, pero es de la primera mitad del siglo XVII y se realizó por encargo de la comunidad de padres capuchinos de Sevilla. Posiblemente es posible que fuera tallado por la escuela o de Martínez Montañés o de Juan de Mesa, ya que esta imagen pues tiene ciertos rasgos faciales muy similares a imágenes de Martínez Montañés o de Juan de Mesa, tales como el Señor de Pasión, el Cristo del Gran Poder o el Crucificado del Amor. En plan, tiene facciones que recuerdan un poco a esas imágenes. Y que, y que al poco tiempo de ser bendecida fue llevada a la colonia española de Mámora, en el norte de África. Y muy pronto la sagrada imagen comenzó a rendir culto de los soldados destacados ahí. Sin embargo, el 30 de abril de 1681, un ejército de moros, bueno, sí, un ejército moro comandado por el sultán Moulay Ismail, pues atacó Mamora y la ciudad cayó bajo el control del enemigo. La imagen, sin embargo, en plan, las tropas invasoras, pues
pues tomaron como prisioneros a multitud de combatientes que se tuvieron que rendir ante la aplastante derrota, y también tomaron como prisionera la imagen, la cual fue llevada a Mequinez y arrastrada por sus calles. Incluso también la ultrajaron un poco, pero bueno, aún así la imagen no sufrió demasiados daños. Esto lo vieron algunos monjes trinitarios y decidieron hacer una cosa: rescatar tanto a la imagen del cautivo como a los soldados prisioneros. Y lo que hicieron fue presentarse ante el Muley Ismail, y lo que hicieron fue hacer pesar la imagen, ¿no? Con una balanza, ¿no? Pues pesaron la imagen con una balanza, pusieron en un tramo de la balanza al señor, a la imagen del cautivo, y en la otra pusieron algunas monedas de oro, y bueno, fueron depositando las monedas en el oro, fueron depositando las monedas en la báscula, y cuando llegaron a 30 monedas, pues ocurrió una cosa curiosa, que es que la balanza se equilibró, por lo cual hacía que 30 monedas pesaran lo mismo que la imagen, y entonces la imagen se levantara, no se basculara y se equilibrara la báscula, ¿no? Como si 30 monedas pues pesaran lo mismo que la imagen. Entonces, ante ese milagro, pues el sultán, asustado, decidió liberar tanto a los prisioneros como a la imagen, y entonces a todos los liberados, tanto la imagen como los prisioneros, pues fue impuesto el escapulario trinitario. Y de ahí la tradición de poner siempre a un cautivo y rescatado, pues un escapulario trinitario. Ahí nació esa tradición de ponerle escapulario trinitario. Entonces la imagen fue trasladada a Madrid, y se la llevaron a la iglesia de los Trinitarios Descalzos. Eh, entonces edifican en el año 1930, edifican su actual iglesia, no su actual basílica. No obstante, en los oscuros años 30, pues hubo varios intentos de saquear y de quemar su basílica, pero fracasaron. No obstante, la inseguridad era tal que decidieron ocultar en un cajón de madera la imagen del Cristo, y fue oculta en la cripta. Sin embargo, en plena guerra, unos tipos del Frente Popular, pues convirtieron la basílica en un cuartel o refugio, y bueno, estaban ahí muriéndose de frío y eso, y para avivar el fuego de su hoguera, pues decidieron ir a buscar madera a las dependencias de la basílica, bajaron a la cripta, encontraron como una especie de sarcófago de madera, a ver si eso, lo abrieron y encontraron la imagen del Señor. A pesar de eso, no la quemaron, sino que decidieron ponerla en custodia a, a la espera de que llegasen los de la Junta de Tesoro. Luego se llevaron la imagen para salvarla de los daños de la guerra, pues se lo llevaron primero a Barcelona, y después se la llevaron, creo que a Suiza. Se la llevaron a Suiza hasta que terminase la guerra, y entonces lo devolvieron a España, ¿no? Volvió a España la imagen y ya por fin vuelve a su basílica. Y desde entonces ahí sigue la imagen. Una imagen que es una imagen muy importante de la Semana Santa española, la del Señor de Medinaceli, que tiene varias réplicas en muchos sitios de España. Tiene pues varias imágenes como esta.
cada primer viernes de marzo, pues se organiza el besapiés de la imagen, donde se forman colas kilométricas en los alrededores de la basílica para besarle el pie. Y los fieles esperan ahí, pues incluso días, hacen acampadas de días para besarle el pie a la imagen. Muy curioso, la verdad, la devoción. Y bueno, como cosas curiosas, como así de hitos que hizo la imagen, pues participó también, como ya dijimos antes, participó en la magna esta que hubo aquí en Madrid, en la JMJ de 2011, que lo vio el Papa Benedicto XVI. Y bueno, Jesús de Medinaceli. Y el campeonato a mayor devoción de Cristo en España se lo lleva nuestro Padre Jesús del Gran Poder, una obra capital de la Semana Santa de Sevilla que sale en procesión en la madrugada del Viernes Santo junto a María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso. Procesionan desde su basílica, que está en la plaza de San Lorenzo, junto a su anterior sede, la parroquia de San Lorenzo. Una imagen que fue hecha por Juan de Mesa a principios del siglo XVII. La imagen fue terminada y bendecida en 1620. Y que bueno, que eso sí, al igual que otras imágenes de Juan de Mesa, pues durante mucho tiempo la imagen fue atribuida a su maestro, Juan Martínez Montañés, ya que era el conocido. Juan de Mesa era un completo desconocido y por eso durante mucho tiempo esta imagen y otras tantas se atribuyeron a Martínez Montañés, hasta que finalmente se descubrió que no, que era de Juan de Mesa. Y bueno, una imagen que también, además una imagen que además es tan popular y tan importante que tiene multitud de copias y réplicas por toda España. Y no solo en España, sino también en varios países de Hispanoamérica tiene varias réplicas. Hay varios Jesús del Gran Poder por Hispanoamérica. El más destacado de esas réplicas es el Jesús del Gran Poder de la localidad de Tacna, en Perú. Una imagen que es muy parecida a esta. Muy parecida, la verdad. Está muy bien conseguida esa réplica del Jesús del Gran Poder de Tacna. Y demás sitios, ¿no? Una imagen muy popular que traspasa fronteras. Jesús del Gran Poder. También en España también hay una imagen de Jesús del Gran Poder en Madrid que procesiona junto a la Esperanza Macarena. También me suena que en Almería hay otro Jesús del Gran Poder. También hay gran poder en Camas y en Dos Hermanas y en muchos sitios más. En plan, y en Barcelona también hay una hermandad de Jesús del Gran Poder. En plan, en muchos sitios está su popularidad que hay varias filiales suyas repartidas por toda España e Hispanoamérica. Y bueno, una imagen muy popular y muy típica cuya expresión es de misericordia. Es una expresión dulce pero doliente, de una expresión de misericordia. En plan, de Jesús cargando con la cruz camino del Monte Calvario. Muy llamativa, sobre todo, una espina que sobresale de su ceja, que es de la corona de espinas. En plan, una espina que le atraviesa la frente. Madre mía, lo que debe doler eso. Una imagen muy típica y muy popular. Y eso. Tiene cada año millones de fieles y de visitantes visitan la basílica para verlo. Y sobre todo también se forman colas kilométricas, sobre todo en los primeros días de Semana Santa, ya que se celebra sus solemnes besamanos, donde multitud de fieles pues hacen cola para besarle la mano. Eso en los primeros días de Semana Santa. Después ya el miércoles santo aparece en su paso. Y bueno, y también pues y eso, en plan, una imagen muy popular y muy típica. Y luego otra cosa también, y de hitos históricos, pues tiene muchos, ¿no? En plan, por ejemplo, bueno, en el invierno, en plan, en diciembre como ya dijimos, en diciembre de 2024
hubo una magna en Sevilla en la cual procesionaron las diferentes devociones principales de la archidiócesis de Sevilla, entre ellas la de Jesús del Gran Poder, que procesionó junto a la Virgen de la Esperanza Macarena, la Esperanza de Triana, el Cachorro, la Virgen de los Reyes y demás imágenes de la provincia. Eso otro hito histórico fue, bueno, que iba a ser, en verdad iba a ser el año anterior, ¿no? En el año 2020, que se iban a celebrar multitud de cosas extraordinarias con la imagen en el año 2020 por los 400 años de su hechura y bendición. Sin embargo, como ya sabe, en plan actos entre los que destacaban, pues su misión, en plan su traslado a las parroquias de estos barrios que hay en el sureste de la ciudad, en plan los 3 barrios, ¿no? Las Candelarias, los Pajaritos y esto, que unos barrios pues muy humildes a los que fue trasladado esa imagen y que bueno, y que fue recibida ahí la imagen. En plan eso destacábamos esos cultos, esos traslados especiales, y luego también si los actos iban a ser cegados con una solemne procesión triunfal por las calles del centro de Sevilla desde la catedral. Todo eso estrenando además una nueva túnica que reproducía una antigua que desapareció. Sin embargo, como bien sabéis, todos esos actos tuvieron que retrasarse o aplazarse un año debido a la paranoia vírica, que ya sabéis, ¿no? Y bueno, y al final finalmente todos esos actos extraordinarios se tuvieron que hacer al año siguiente. En plan, tanto los traslados a las parroquias de estos barrios como su traslado a la catedral y posterior procesión triunfal de regreso tuvieron que hacerse al año siguiente. La misión a los 3 barrios. Otro hito histórico fue también su salida extraordinaria en el año 2016 con motivo del cierre del Año de la Misericordia, que también hizo otra procesión extraordinaria, tras siendo trasladada a la catedral y volviendo después también. ¿Qué más? Y bueno, y demás cosas, ¿no? Y eso sí, también hubo episodios desagradables que le sucedieron a esta imagen, como por ejemplo, creo que fue en junio de 2010, pues que un tipo perturbado mental, pues se logró colar en su camarín y empezó a propinarle golpes a la imagen, incluso logró medio descuajeringarle o medio desprenderle un brazo, ¿no? El hombre fue reducido por la policía, no sé si fue por la policía o por los de seguridad, lograron bajarlo de ahí y acto seguido la imagen tuvo que ser llevada a un taller para su restauración. Tuvo que ser reparada la imagen para volver al culto. Y demás cosas, ¿no? Bueno, una imagen capital de la Semana Santa española, ¿no? Del devocionario español. Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Bueno, putasos, hasta aquí las 5 principales devociones de Cristo en España. Espero que os haya gustado este vídeo. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.